2 carreras. 6 semanas. 4 récords europeos. ¿De verdad crees que eso es casualidad? ¿Por qué, de repente, varios atletas europeos están corriendo como nunca antes? ¿Qué están haciendo diferente? ¿Más series? ¿Más kilómetros? ¿O menos intensidad, pero mejor distribuida? Y aquí viene la pregunta incómoda. Si están mejorando tan rápido, ¿es porque han descubierto algo que el resto todavía no está aplicando? Porque cuando un atleta rompe una marca, puede ser talento. Cuando varios lo hacen casi al mismo tiempo, es sistema. Y ese sistema está cambiando el 10 kilómetros en Europa. Hoy vas a entender qué está pasando de verdad y por qué esto puede transformar también tu forma de entrenar. Cuando un atleta hace una marca histórica, puede ser un día perfecto. Cuando varios lo hacen en semanas consecutivas, eso ya no es suerte. Eso es método. Durante años, Europa tenía buenos corredores. Muy buenos. Pero no dominaba el 10 kilómetros en ruta. Había talento. Había disciplina. Había tradición. Lo que no había era un sistema común que exprimiera cada detalle. Y eso es lo que ha cambiado. Ahora no se trata de entrenar más duro. Se trata de entrenar con precisión. Cada sesión tiene un propósito claro. Cada ritmo está medido. Cada bloque de trabajo está pensado para construir algo concreto. No entrenan por sensaciones al azar. No improvisan según el día. Siguen una estructura. Y lo más interesante es esto, no es un país aislado, no es una sola escuela. Suecia. Francia. Reino Unido. Todos están mostrando el mismo patrón. Más control. Más ciencia. Menos ego. Porque el antiguo modelo europeo tenía un problema, mucho talento, pero demasiada intensidad mal colocada. Días muy duros seguidos de días demasiado lentos. Picos de forma imprevisibles. Altibajos constantes. Ahora buscan estabilidad. Buscan acumular semanas sólidas. Meses consistentes. Años progresivos. El nuevo enfoque europeo no quiere un entrenamiento espectacular. Quiere uno sostenible. Y eso cambia completamente el resultado final. Porque cuando reduces los errores, empiezas a liberar el verdadero potencial. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en la carretera. El cambio no vino de la nada. Europa no inventó un sistema nuevo desde cero. Lo que hizo fue observar, copiar lo que funcionaba y mejorarlo. Durante años miraron hacia África buscando respuestas. Ahora están mirando también hacia el norte. El modelo que está influyendo en muchos atletas europeos tiene algo en común, control absoluto del esfuerzo. No se trata de correr siempre rápido. Se trata de saber exactamente a qué intensidad estás trabajando. Muchos de estos atletas entrenan con análisis constantes de esfuerzo. Saben cuándo están en el límite y cuándo todavía están construyendo. Y aquí aparece una palabra clave, umbral. Gran parte del entrenamiento gira alrededor de ese punto en el que el cuerpo trabaja fuerte, pero todavía es sostenible. No es un ritmo cómodo. Pero tampoco es un ritmo que te destruya. Es el punto exacto donde mejoras sin romperte. En lugar de hacer una sola sesión brutal a la semana, muchos están acumulando 2 sesiones controladas en el mismo día. Trabajo exigente por la mañana. Trabajo exigente por la tarde. Pero siempre medido. Eso permite algo muy potente, acumular muchos minutos de calidad sin entrar en agotamiento extremo. Y aquí está lo interesante. No están obsesionados con hacer los entrenamientos más espectaculares. Están obsesionados con repetirlo semana tras semana. Sin lesiones. Sin altibajos. Sin picos artificiales. Es un modelo híbrido. Volumen alto, sí. Pero intensidad quirúrgica. Muchos kilómetros suaves, realmente suaves. Y cuando toca apretar, se aprieta en el punto exacto. Nada de ir a tope porque toca sufrir. Aquí no se entrena para impresionar en redes. Se entrena para llegar al kilómetro 8 de la carrera con gasolina suficiente para acelerar. Ese es el cambio. Menos heroísmo en los entrenamientos. Más inteligencia acumulada. Y cuando combinas volumen serio con precisión milimétrica, empezar a correr rápido deja de ser una sorpresa. Aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que para correr un 10 kilómetros rapidísimo necesitas hacer entrenamientos salvajes cada semana. Series cortas. Ritmos extremos. Acabar tirado en el suelo. Pero eso no es lo que está marcando la diferencia. Los europeos están acumulando muchísimos minutos a un ritmo fuerte, pero controlado. Bloques largos. Constantes. Sin picos absurdos. 30, 40, incluso 50 minutos totales de trabajo de calidad en una sola sesión. No es espectacular. No es llamativo. Pero es devastadoramente efectivo.
Porque ese tipo de entrenamiento construye algo clave, la capacidad de sostener el ritmo alto sin colapsar. Eso es lo que te permite llegar al kilómetro 7 y no empezar a negociar contigo mismo. Muchos corredores populares hacen lo contrario. Van demasiado rápido en las series. Demasiado lento en los rodajes. Y nunca pasan suficiente tiempo en esa zona intermedia donde realmente mejoras. Los europeos están dominando esa zona. No buscan reventar su máximo consumo de oxígeno cada semana. Buscan ampliar el ritmo que pueden sostener sin romperse. Y cuando amplías ese límite, el ritmo de carrera deja de parecer tan agresivo. Por eso vemos finales más sólidos. Por eso vemos últimos kilómetros más rápidos. Porque no están sobreviviendo. Están controlando. Y eso cambia todo el guión de la carrera. Hay otro detalle que casi nadie comenta. No están corriendo más fuerte. Están corriendo más eficiente. Y eso empieza lejos de la pista. Trabajo de fuerza constante. No solo en temporada baja. Todo el año. Pie fuerte. Tobillo estable. Glúteo medio activo. Centro del cuerpo firme. Puede parecer básico. Pero cuando mejoras un 1% tu eficiencia por kilómetro, en 10 kilómetros eso se convierte en segundos reales. Y a ese nivel, segundos significan historia. Muchos entrenan solo para ir más rápido. Ellos entrenan para perder menos energía en cada zancada. Menos balanceo innecesario. Menos impacto desperdiciado. Más impulso hacia adelante. Eso permite algo brutal, mantener la forma cuando el cuerpo empieza a fatigarse. Porque el problema en el 10 kilómetros no es el primer kilómetro. Es el octavo. Y cuando tu técnica no se desmorona bajo fatiga, tienes una ventaja enorme. Ahí está la diferencia invisible. No es magia. No es genética nueva. Es estructura. Y cuando combinas resistencia al ritmo alto con economía refinada, los récords empiezan a caer. Aquí hay algo que muchos pasan por alto. No solo entrenan mejor. Compiten mejor. Las grandes marcas no están ocurriendo en cualquier sitio. Están eligiendo circuitos rápidos. Rectos. Con pocas curvas. Con clima frío y estable. Están afinando el pico de forma para una fecha concreta. No compiten cada fin de semana. No queman cartuchos por exposición. Construyen durante meses, para explotar en el lugar adecuado. Eso es planificación estratégica. Porque cuando llegas a la carrera con base sólida, ritmo controlado, economía refinada y condiciones ideales, el margen de error se reduce al mínimo. Y cuando reduces errores, los tiempos caen. Antes muchos atletas europeos llegaban fuertes, pero sin una estrategia quirúrgica. Ahora cada detalle está medido. Desde el ritmo de salida. Hasta el grupo con el que correrán. Hasta el momento exacto de acelerar. No improvisan el último kilómetro. Lo han entrenado. Y eso se nota cuando el reloj baja de cifras que parecían intocables. Hace no mucho, hablar de europeos corriendo a este nivel en ruta sonaba utópico. El dominio africano era absoluto y sigue siendo enorme. Pero algo está cambiando. Europa ahora tiene más profesionalización. Más datos. Más control del entrenamiento. Más especialización en ruta. No dependen solo del talento natural. Dependen del sistema. Y cuando el sistema es fuerte, el rendimiento se vuelve predecible. ¿Significa eso que Europa domina? No. La cultura de altitud, la base desde jóvenes y la profundidad africana siguen marcando diferencia. Pero la distancia ya no es abismal. Ahora hay europeos capaces de sostener ritmos que hace 10 años parecían imposibles. Y cuando la brecha se reduce, la competencia se vuelve peligrosa. Porque si algo demuestra esta nueva generación europea es esto. No están compitiendo para participar, están compitiendo para romper límites. Y cuando la mentalidad cambia, el siguiente récord deja de ser una sorpresa. Ahora viene lo importante. Porque todo esto no sirve de nada si solo lo miras como espectador. La pregunta es, ¿qué puedes copiar tú? Primero. Más base aeróbica de verdad. Rodajes suaves que realmente sean suaves. Sin ego. Sin convertir cada salida en una competición. Segundo. Más tiempo en ese ritmo fuerte pero sostenible. No solo series cortas a tope. Introduce bloques largos donde trabajes fuerte, pero sin morir. Acumula minutos de calidad. Construye resistencia al ritmo. Tercero. Menos dramatismo en los entrenamientos. Si cada sesión te deja destrozado, no estás construyendo continuidad. Y la continuidad es lo que crea mejoras reales. Cuarto.
Fuerza estructural todo el año. Pie fuerte. Tobillo estable. Cadera firme. Centro sólido. No necesitas rutinas imposibles. Necesitas constancia. Y por último, planifica tus carreras. No compitas por impulso. Elige una fecha. Construye hacia ella. Llega con intención. Eso es lo que están haciendo los mejores. Y no necesitas correr en 26 minutos para aplicar ese sistema. Necesitas disciplina. Lo que pasó en esas carreras no fue una casualidad aislada. Fue una señal. Europa está dejando atrás el entrenamiento basado en el sufrimiento para abrazar el entrenamiento basado en la precisión. Menos improvisación. Más estructura. Menos heroísmo. Más inteligencia. Y cuando ese cambio se consolida, los límites empiezan a desplazarse. Tal vez el siguiente récord europeo no tarde años. Tal vez llegue antes de lo que imaginamos. Porque cuando varios atletas avanzan al mismo tiempo, no es coincidencia. Es evolución. La verdadera pregunta ahora es, ¿estamos viendo el comienzo de la mejor generación europea de 10 kilómetros? ¿Y si el sistema sigue refinándose? ¿Dónde estará el límite dentro de 2 años? Eso es lo que hace este momento tan interesante. No estamos mirando al pasado. Estamos viendo el futuro del 10 kilómetros formarse delante de nosotros. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que esto no va solo de talento. Va de sistema. Va de precisión. Va de entrenar con intención. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Europa está viviendo su mejor momento en el 10 kilómetros? ¿O todavía falta algo para dar el salto definitivo? Déjamelo en los comentarios. Te leo. Y si este análisis te ha hecho ver el entrenamiento desde otra perspectiva, suscríbete. Porque aquí no hablamos solo de correr. Hablamos de entender por qué los mejores están mejorando. Y ahora te dejo con este video donde explico en detalle el método que está influyendo en muchos de estos atletas. Si quieres seguir evolucionando, ese es el siguiente paso.